es que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oremos al Señor para que nos vaya guiando hoy día, para poder comprender de su palabra, y no solamente entenderla, sino también practicarla. Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos disfrutar de su palabra, por tenerla aquí presente, porque usted nos ha guiado y nos ha guardado cada uno. Usted ha permitido que cada uno de los que está acá lo ha hecho, Padre. Y nos ayude, Padre, le pedimos que nos ayude para poder entender, para poder comprender y después llevarlo a cabo, Señor. Señor, trabaje en nuestros corazones, porque nosotros necesitamos madurar, necesitamos crecer en usted, necesitamos de su amor, de su cuidado, de su bendición. Necesitamos, Señor, de que usted, Señor, nos encamine en esta carrera de la vida, Padre, que podamos colocar los ojos sobre la meta en Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ha guiado. Señor, que no nos desviemos del camino, que no nos ayúdenos, Señor, a encaminarnos, a no tropezar y hacer tropiezo para otros. Por eso le pido que hoy día, Señor, podamos entender esta importancia de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, todavía no. Bueno, quería recordarles que en la cultura de los grecos romanos era una cultura donde estaban sus soldados, y estos soldados tenían muy presente la condición física que tenían que tener. Ellos eran hombres fuertes, ¿cierto? Si vemos las películas de los romanos, eran hombres que estaban ahí también. Los griegos, si recordamos incluso los antepasados de ellos, ¿cierto? La película Los 300, eso, siempre tenían que estar haciendo ejercicio, tenían que estar en constante buen estado. Y además de los griegos también tenían una pasión, que a ellos les gustaba mucho lo que son las carreras, el atletismo, todos estos eventos públicos deportivos, entre ellos las Olimpiadas. Y dentro de esto, ellos tenían en consideración las carreras de maratón. Y esto era parte de su día a día. Y yo, al pensar cuándo yo corrí una maratón, aunque ya ahora no noto tanto, no alcancé a correr una maratón, pero corrí un tiempo. Y una de las veces que yo corrí una carrera, me acuerdo, que fue, no lo puedo olvidar porque estaba mejor y yo iba casi ya corriendo, estaba bien. Iba a la mitad de la carrera, un poco más, y me puse a pensar. Me puse así a pensar, me empecé a pensar en las cosas que tenía yo y de repente me empezó a llegar el cansancio. Me empezó a quedar así, a pensar, ay, que me queda tanto por delante, que algunos me están pasando, que algunos se habían preparado bien y yo no me había preparado lo suficiente. No sé si alguno de ustedes ha corrido así. Y pasa eso, ¿cierto? De a veces uno se empieza a desanimar y ya uno se empieza a cansar. Entonces mi cabeza me empezó a jugar una mala pasada. Realmente pensé que no iba a llegar, que los demás podían hacerlo, pero yo no tenía las condiciones suficientes para correr. Pero y en esos momentos entonces yo creo que necesitaba un entrenador ahí que me animara, que me dijera que lo que no tenía que hacer o lo que sí tenía que hacer, para poder seguir adelante y tener la meta, ¿cierto?, para poder llegar y terminar la carrera. Y eso también pasa en la vida cristiana. Y es justamente lo que el apóstol Pablo se coloca en esta situación.
Y recordemos, ¿cierto?, que la semana pasada con el pastor Carlos vimos el valor del currículum humano, del currículum espiritual, del divino también, donde el apóstol le daba un valor mucho más importante a este currículum espiritual, pero también hizo uso el Señor del humano para poder seguir adelante y poder trabajar. Entonces, en cierta forma, estos versículos anteriores hablan de qué camino seguir, qué camino correcto seguir, cuál carrera seguir y también cuál es el valor que le estamos dando a la vida espiritual. Que esta vida espiritual impacta el servicio cristiano, impacta mi vida, impacta la vida de los demás. Y recordemos que una vida guiada por el Espíritu Santo es una vida que sigue una carrera junto a Jesucristo. Y esa carrera también la estaba experimentando el apóstol. No es que él está dando consejos o está escribiendo de algo que no sabía. Él había vivido este currículum espiritual, este currículum divino que venía por parte de Dios. Y ahora también nos sigue conversando de lo mismo, porque es él quien ha corrido también, que ha sido un atleta. Y entonces podríamos decir, antes vimos en los primeros versículos del capítulo 3 qué elegir, qué camino tomar, y ahora vamos a ver cómo vamos a enfrentarnos a este capítulo, a este camino, a esta carrera, a esta vida de ser un discípulo de Cristo. Y es por eso que vamos a ver cómo vivimos esta carrera, y es por eso que el título le puse Prosigue hacia la meta de la madurez. Prosigue hacia la meta de la madurez. Con tal de vivir esta carrera, ¿cierto?, con metas claras, con voluntad, con constancia, compromiso, disciplina, entre otras cualidades. Entonces, el objetivo de esta predicación es que todos nosotros podamos vivir, ¿cierto?, en una carrera correcta, pero también cómo vamos a vivir en esta carrera, cómo la vamos a enfrentar. Que nos asemejemos cada vez más a Cristo y que tengamos, ¿cierto?, presente esta meta del perfeccionamiento, de la madurez que tenemos que alcanzar. Entonces, si puede pasar al siguiente, pastor. Y vamos a partir con el primer punto, que está entre los versículos 12 y 13a, cuando dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús alcanzó en mí. Para lo cual Cristo Jesús alcanzó en mí. Entonces vamos a ver este punto que es la carrera que Cristo alcanzó en mí. Y ahí le puse algunos puntos que vamos a tratar, unos subpuntos que vamos a tratar en este punto. Cuando nosotros leemos este versículo 12, a veces o leemos todo el capítulo, no entendemos a veces de primera vez qué es lo que tiene que entender. Entonces uno tiene que darle vueltas y vueltas. Y si nos vamos a esta segunda parte del versículo 12, cuando dice, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, otra traducción de la Biblia lo dice así, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. Puesto que ya he sido conquistado por Cristo. En cierta forma, y estos pasajes nos muestran que Cristo es quien hace una función activa. No es que Cristo nos dejó tirados, sino que Él nos conquistó. Esto nos recuerda a la conversión del apóstol Pablo, porque cuando recordemos que el apóstol, antes de que se convirtiera, era un perseguidor de los cristianos. Él quería conquistar a los cristianos. Y interesantemente, esta palabra que se usa para conquistar o para asir,
es la misma palabra del griego que que Pablo usaba para conquistar a los cristianos, y después en la conversión del apóstol Pablo, que en Hechos se menciona que Dios hizo con el apóstol. Dios conquistó al apóstol. Entonces, el apóstol está relacionando su conversión con este proceso de la carrera, en el cual Dios, Cristo, lo conquistó, que lo alcanzó, que en su manera cuando llegó y resplandeció su vida, lo tiró al suelo. Y que ese poder que vino de conquista fue mucho mayor que la conquista que él tenía hacia los cristianos o hacia él mismo. Entonces, con esto el apóstol nos está diciendo que Dios hizo un trabajo en él, hizo un cambio, que Dios le entregó algunas cosas, que Dios lo encaminó en un verdadero camino, en ese camino de discípulo, le iluminó el camino para que pueda llegar y avanzar en ese camino correcto. No solamente lo puso en el camino, no solamente le puso para que avanzara, sino también le entregó la capacidad para que pueda avanzar. Después que le entregó la capacidad, le enseñó cómo debía avanzar. Y no solamente eso, sino que no lo dejó solo, lo acompañó en ese camino, en esa carrera. Lo acompañó él y también acompañó con otras personas, con la iglesia, junto a otros cristianos. Y no solamente Cristo, sino que él después dejó al Espíritu Santo para que pudiese compartir en ese camino. Entonces, no es que Dios nos pone en una carrera así como así. Él nos da las capacidades, nos entrega la forma que debemos hacer, cursar en esta carrera, y podemos estar con Él, con Dios mismo, con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo es el que hizo esta primera acción activa, de poder colocarnos en el camino, encaminarnos y empujarnos y estar con nosotros, capacitándonos. Pero también ahí también nos da la capacidad para poder hacerlo. Después podemos ver en esta también segunda parte del versículo 12, que dice: sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por la cual Cristo me llamó. Sigo adelante. Proseguir o seguir adelante es una de las palabras que más se repite en este texto, que viene del griego brabeión, que justamente tenía el contexto de estos Juegos Olímpicos, donde el enfoque de la carrera está diciendo que tenía que continuar. Le estaba dando ánimo: sigue adelante, prosigue, no te desanimes. Le está dando la posición correcta. Le está diciendo también que debe seguir avanzando, porque todavía le falta la carrera. Todavía le falta un tramo, todavía no ha terminado. Entonces, el apóstol Pablo, como un buen entrenador, no le está dando falsas expectativas. Y yo recordé esto cuando yo viajaba en el coche con mis papás a veces, o es típico que a veces los papás dicen en el coche: recién van a salir de viaje y recién van saliendo, y el niño pregunta: ¿cuánto queda? No sé si han escuchado eso. ¿Cuánto queda? Y recién están saliendo. Le dicen: no, falta poquito, falta poco. Pero le están dando una falsa expectativa. Pero acá el apóstol, en contrario de estos padres, ¿cierto?, que le está dando una realidad, de que realidad les falta, de que tienen que seguir adelante. Como un buen entrenador, le está capacitando a que tienen que seguir esforzándose para poder continuar en esta carrera, pero que no están solos, de que no viven esta vida como si nada, que no se tienen que desanimar por cualquier cosa. Y no solamente eso, sino que le está diciendo: tú estás en la carrera correcta. No estás
en una carrera que no se va para ninguna parte. Y es ahí que el apóstol habla de esta perfección, o que ya sea perfecto. Pero ¿a qué se refiere esta perfección? Hay que entender. Y hay que reconocer y recordar que la salvación o la perfección total, podríamos decir que hay tres aspectos importantes. Una, se podría decir que tiene que ver con la justificación, el hecho de que en un momento Dios hace perfecto a una persona, lo coloca en la carrera correcta. Después viene un segundo aspecto que es la santificación, que llega al día a día a hacernos cada vez más perfectos, que viene un proceso, porque todavía en este mundo no somos perfectos, y eso lo vamos a ver más adelante, y algún día vamos a ver la glorificación, que será la consumación, cuando Cristo vuelva. Entonces, cuando entendemos este texto, entendemos estos aspectos, lo que es la perfección, que Dios nos hace santo, nos hace perfecto en un momento, después nos va perfeccionando cada día, pero un día va a llegar la consumación en que vamos a estar perfectamente perfectos, se podría decir, o completos. Y vemos en este texto que sobre todo la segunda parte de la santificación está involucrada. Por eso el apóstol está diciendo que todavía no es perfecto. Está reconociendo que Cristo le ha dado de la vida, que le dio una posición como cristiano, pero también que tiene que estar en este proceso de hacerse perfecto, porque él reconocía que era un pecador, que no hacía las cosas que Dios le decía. Él reconocía que estaba enfermo, que necesitaba más de Dios y que todavía no era un hombre que llegaba a esa perfección. Y con esto reconocía esta necesidad del Evangelio, que necesitaba que el Evangelio siguiera impactando su vida. Necesitaba de la palabra de Dios para poder estudiarla, para poder conocerla, para poder entender lo que Dios hacía en su vida. Lo interesante de esta palabra, cuando se refiere a perfección o a perfecto, es la palabra telestoi, que en griego no se refiere a una perfección estado abstracto o la perfección, por ejemplo, de Dios, sino que se refiere a alguien completamente desarrollado, una persona madura, una persona que está en proceso, que es un adulto, que ya no es un niño que necesita. Así como una manzana, ¿cierto? Que cuando uno va a un árbol, la ve y todavía no se puede sacar, no está madura para poder sacarla, es el mismo sentido de telestoi, de maduración. Y de que es aquel que es maduro en la fe, es aquel que... entonces el apóstol se está colocando en un momento de necesidad, de que necesita ser disciplinado, de que necesita ser acercado a Dios, porque todavía le falta, de que se coloca en este proceso de avance. Y ese proceso de avance es lo que está diciendo en el versículo 13, la primera parte, cuando dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, sino que todavía le falta, todavía necesita ser perfeccionado en él. Y ante esto, un comentarista menciona que no se trata un esfuerzo por ganar la salvación, sino es una respuesta a la iniciativa que Dios hizo para aquello que ya había alcanzado. Y a ver si ya se podía agarrar a lo que Dios ya lo había agarrado. También no es que sea un triunfalismo, sino que es un reconocimiento de la imperfección y que todavía no estaba acabado, no estaba completo. Por otra parte, es un llamado a la no pasividad, no a estar quietos, porque son todos verbos activos los que se están trabajando acá. Dice: prosigo
una cosa hago. Después dice, prosigo a la meta en el versículo 14. Después, olvidando lo que está atrás y extendiéndome lo que está adelante. Por lo tanto, este es un llamado a seguir avanzando, a no dejar esta falta de madurez. Por eso que es importante que este contexto del pasaje nos llama a seguir madurando, a seguir creciendo en la fe, a no decaernos. Lo peor es que es cuando un cristiano se queda cada día sentado y no avanza, queda estancado en su vida. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer, ¿qué cosas yo he avanzado en los últimos años? Espiritualmente, ¿cómo yo me veo hace un año atrás o hace 3 años atrás? ¿He avanzado espiritualmente? ¿He avanzado como cristiano? ¿Soy más maduro? ¿Las personas pueden decir que yo soy una persona más madura como cristiana? ¿O bien he retrocedido, me he estancado? ¿O también me he ido hacia otro camino? Por eso que esto es un llamado para llegar a la madurez, pero también es un llamado de atención para nosotros. Si podemos ir al siguiente punto. Y con esto podemos ver después en lo que muestra el apóstol en los siguientes versículos, que nos hacen advertencias, algunos peligros que tenemos que tener en esta carrera, que están en la segunda parte del versículo 13 y también en el 16, cuando dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esto muestra 2 puntos. Bueno, una cosa hago, cuando dice una cosa hago, no después vamos a ver, es seguir adelante, no son estos 2 puntos, por si acaso. Y estos 2 puntos nos dice que no olvida lo que está atrás, y también dice aférrate a lo que está delante, y después vamos a ver las otras 2 en el 16. Cuando el apóstol está pidiendo, ¿cierto?, en la carrera como un buen entrenador, oye, cuidado con mirar hacia atrás. Un corredor, ¿cierto?, que está constante mirando hacia atrás, uno se puede caer, empieza a ponerse más lento. No sé si han visto en las carreras, por ejemplo, o aquí parece que les gusta mucho el tema del ciclismo, ¿cierto? Cuando uno va corriendo, estos videos que uno ya empezó a quedar como triunfado, pero todavía no termina la carrera, ¿cierto? Y después se da cuenta que como se puso más lento, se puso a mirar para atrás, los otros lo pasaron. Y en este sentido, por eso el apóstol está llamando al cuidado de mirar hacia atrás. O sea, o de olvidar. Pero no se refiere a que yo lo borro de mi memoria, sino que se refiere, en la palabra del griego, es como perder de la mente, o sea, no tomar por consideración lo que está atrás. Entonces, para poder entender, yo recordé lo que me pasó en la carrera. Es que una de las cosas que corrí, entonces, una de las cosas que me pasó en la carrera fue que yo, antes de empezar la carrera, había llegado un coche y me puse como adelante, fui avanzando y empezó a llegar bastante gente. Y de repente recordé que había sacado algo del bolsillo y empiezo a tocarme los bolsillos unos segundos antes de que empezara la carrera. Pero la cosa fue que vi y no tenía las llaves del coche. Y claro, toda la gente que estaba atrás, el coche estaba en otra parte y tenía que correr la carrera. Entonces empecé a ver y claro, y me puse nervioso antes de empezar la carrera y estaba lleno de gente. Yo no estaba tan avanzado, pero estaba bien adelante y había más gente atrás. Oye, empecé así y estaba con unos amigos ahí y bueno, le pregunté si tenían las llaves y todo. Y no las tenían. Entonces yo empecé a mirar para atrás y empecé a buscar las llaves, vi en el suelo, así que tuve que devolverme. Toda la gente como que venía para acá, yo me tuve que ir como en contra de la corriente, como en contra de toda la gente, en buscar. Mi corazón se empezó así como a latir más fuerte. Y claramente empecé a ver esto que
a buscarla, porque eso era más importante incluso que la carrera, no la podía perder las llaves. Entonces, recordé eso. Bueno, pasaron unos minutos y encontré las llaves. Pero justo cuando las encontré, estaba por empezar la carrera, así que quedé más atrás de mis amigos. Entonces, cuando partió la carrera, yo justo había agarrado las llaves, partió la carrera, todos empezaron a correr, y claro, yo todo como excitado, se podría decir, empecé a correr, y empecé a correr rápido para poder alcanzar a mis amigos, a los que estaban adelante. Bueno, aquí va todo esto, quizás algo, una anécdota. Es que se recuerdan que yo al medio de la carrera empecé a pensar en las cosas que había pasado. Bueno, y una de las cosas que me pasó en la cabeza fue recordar lo que me había pasado anteriormente, lo que me había pasado atrás. Entonces yo me empecé a autojustificar, se podría decir. Es que yo tuve que correr más, tuve que hacer esto, tuve este problema. Entonces, por eso, como me empecé a decir, a justificar que ya yo estaba cansado, que me había pasado, tenía una mala pasada, que no era lo mismo que habían vivido los otros, de que quizás me habían pasado otras cosas anteriormente, pero todas estas cosas, lo que estaba atrás, se podría decir, me estaba perjudicando para seguir adelante. Me estaba colocando no la meta, la vista hacia adelante, sino en la meta o en las cosas positivas. Y como les decía, son cosas que me empecé a autojustificar. Y para no seguir esforzándome, porque ya me sentía cansado, porque yo había hecho un mayor esfuerzo que los demás. Y esto también lo vemos como ejemplo en nuestras vidas como vida cristiana. Cuando ya estamos después cansados, después llegamos de un día largo a la casa. Llegamos cansados, ¿cierto? Que hemos trabajado, que hemos hecho todo el esfuerzo. Entonces llego y me empiezo a autojustificar. Digo, ya, no, tengo que hacer algo, pero como he hecho tanto, ya no lo voy a hacer. O si no tengo que hacer algo, digo, no, es que me autojustifico y digo, yo lo puedo hacer quizás ahora. Por ejemplo, eso pasa muchas veces con el tema de la importancia de la oración, de la lectura familiar, de compartir con la familia. Nos damos la licencia, ¿cierto?, que no nos deberíamos dar. Empezamos a mirar lo que hemos hecho y a autojustificarnos, como les decía, nos damos el permiso de algunas ciertas cosas. ¿Cierto? No amamos a quienes de la forma que deberíamos amar a las personas en ese momento, ¿cierto? O no miramos cosas que no deberíamos mirar. Nos autojustificamos porque ya hemos hecho algo. Ya estoy en cierta situación un poco más avanzada. Y incluso también pasa cuando creemos no merecer algo. Y digo, yo hice mucho, pero sabes que yo no me merezco esto. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Como no soy merecedor de esto, entonces me doy más licencias. Podría hacer esto, como el Señor me ha bendecido tanto, pero bueno, ya estoy aquí en esta situación. Me empiezo a comparar con los demás, veo a los demás menos, digo, no importa que me deje de esforzar. Todas estas situaciones nos pasan en el día a día, cuando miramos hacia atrás. Miramos esas cosas que nos autojustificamos, que nos impiden seguir avanzando, alcanzando lo que debemos que seguir. Y es por eso que en este versículo también dice, y extiéndete a lo que está delante. Por lo tanto, aquí nos está advirtiendo el apóstol, o podríamos decir, el entrenador Pablo, que nos está mencionando que nos tenemos que aferrar. Extenderse se refiere a tirarse lo más posible, a aferrarse a lo que está delante. Que nos está colocando en este lugar correcto, hacia lo que el Señor nos está llamando. Nos está enfatizando que tenemos que colocar nuestra visión en las cosas que son importantes. Cuando nosotros vamos manejando, ¿cierto?, nos enseñan que tenemos que mirar hacia adelante porque nosotros tenemos una visión más periférica. Pero si empezamos a mirar hacia los lados, ¿cierto?, podemos chocar. Samuel a veces va como mirando hacia nosotros y se va y se pega siempre atrás. Porque nos está colocando
la vista hacia donde tiene que caminar, no ve los peligros que están a su alrededor. Y es por eso que el apóstol nos estaba diciendo de los peligros, ¿cierto? De los cuidados, No mires hacia atrás y mira hacia adelante. Y que tus esfuerzos estén puestas en las cosas correctas. Qué terrible, ¿cierto? Qué pena da a aquellas personas que hacen esfuerzos y esfuerzos, pero sus motivaciones son las incorrectas. Qué pena da, ¿cierto? Personas que trabajan toda su vida y después se divorcian de sus esposas, sus esposos. Personas que han estado buscando el bienestar material solamente en su vida y después llegan un día y ahí quedan. Qué pena, ¿cierto? Aquellas personas que han buscado y trabajan y buscan la aprobación de los demás. También aquellos que a veces tienen metas claras, pero se dejan, aquellos que no tienen metas claras. Que a veces personas tienen metas incorrectas, pero hay personas que no tienen metas en sus vidas, que son llevadas por cualquier circunstancia. Yo vivo por vivir. Y que no tienen una visión correcta. Se les lleva, entonces pasa algo, se van por aquí. Pasa algo y se van por este lado. No tienen algo claridad. En cambio, el apóstol, el entrenador, nos está llamando a colocar nuestros esfuerzos, nuestro valor, toda nuestra vida hacia adelante, hacia la meta, bueno, y eso lo vamos a ver, hacia la circunstancia correcta. Y después en el versículo 16 también nos llama a otros dos peligros que hay. Que hay que seguir, nos llama a seguir una misma regla. Cuando dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es interesante porque todas las palabras son con respecto a las carreras. Cuando se refiere a esta palabra es del griego canon, que también, canon, bueno, lo podemos entender, pero también se refería con el contexto a las líneas de las carreras, ¿cierto? De los corredores, ¿cierto? Que están divididos por carreras. Y en algunas carreras no pueden pasarse o no pueden desviarse de esas líneas. Si las personas se desvían de esas líneas, ¿cierto? O le pegan al contrincante, aunque lleguen a la meta primero, los descalifican. Porque no llegaron, no se pusieron dentro de los lineamientos correctos. Entonces no van a ser coronados, ¿cierto? No van a ser premiados si ellos se van de estos. Y es lo mismo sentido que el apóstol Pablo le está llamando. Corran de la forma correcta. No se desvíen. No usen las trampas. No hagan atajos. Porque no les sirve de nada. Sino que usen y vivan esta vida de una forma correcta. Vivan una vida conforme a la palabra del Señor. Vivan una vida conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. A los lineamientos. Y ahí nosotros podemos tener bastantes cosas, lineamientos, cosas que el Señor nos da. Algunas más tácitas, por ejemplo, que están en los 10 mandamientos y otras que son menos específicas. Pero sí el Señor cada vez nos da lineamientos en la vida. Si uno está estudiando, ¿cierto? Intentar, o sea, no intentar, sino no pasarse, ¿cierto? ¿Para qué copiar al compañero? Si no voy a aprender, ¿cierto? Entonces, son lineamientos que nos va. Si yo estoy trabajando, intentar, y yo estoy recibiendo dinero, no quedarme con ese dinero. Porque los peligros son muchos. Por eso dice peligro. Siguen todos una misma regla. Y también después dice sentir una misma cosa. Y lo más bonito de esto, porque el Señor nos está colocando que no estamos solos en esta carrera. Y es como la carrera de las postas o los relevos, ¿cierto? Que uno va hacia el otro, ¿cierto? Y lo interesante es que este palo se llama, algunos le dicen testigo o testimonio. Entonces lo tenemos que entregar en forma correcta. No tengo que yo darle tropiezo a mi compañero. No tengo que yo, e incluso es más, si yo voy no como debo ir, perjudico a mi compañero. Entonces, si yo me salgo de la línea, también. Por eso, todos tenemos que tener este mismo sentir, ir hacia el mismo lado. Entonces, nos llama a no ser de tropiezo a los demás,
ni tampoco, ¿cierto?, a sentirnos solos. Y ya con eso podemos ir al tercer punto, que es un llamado de ánimo, un llamado de ánimo. Cuando dice los versículos 14 y 15, cuando dice, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando Él está diciendo una cosa hago, como les decía, no, aquí eso es lo que está diciendo. Proseguir a la meta, seguir esta meta suprema de Dios. Y podríamos decir que el versículo 14 es como el versículo clave en todos estos versículos, que nos dice varias palabras claves, por ejemplo, scopos, que es la meta, o por ejemplo, que es muy parecido a telescopio, ¿cierto? Cuando uno ve teles es lejos y copios es meta o objetivo. Entonces nos dice esta meta, nos dice que hay que proseguir, seguir adelante, hay que buscar el premio, que justamente son estos premios relacionados a lo que se entregaban en las carreras. También nos dice esta palabra que es anu, que es arriba, al supremo, que es supremo traducido ahí, que es alto, supremo, arriba, y también nos está hablando del llamamiento. Por lo tanto, hay varios aspectos que trabajar acá. Pero para poder ir resumiendo todo esto, nos está hablando de lo que es la meta suprema, de que nosotros tenemos que tener claridad en esta vida, teniendo por lo menos dos temporalidades, algo presente, que yo estoy cumpliendo la meta en este momento, que yo por las cosas que yo he hecho puedo cumplir esta meta. Entonces cada día voy cumpliendo metas, podríamos decir a corto plazo, pero también hay una meta mayor, que es suprema, que está más allá. Entonces vemos que es un proceso de metas cumplidas. También es un proceso de vidas cumplidas, es un proceso de victorias. Es un proceso que el Señor nos llama a reconocer, que cada día vamos a tener victorias. Por eso son palabras de ánimo, que reconocer que como atletas tenemos fracasos, que habrán tristezas también, pero también que habrán alegrías. Y todas estas cosas nos deben llevar hacia adelante, hacia esa meta suprema. Debemos proseguir con los ojos puestos en Jesús para buscar y encontrar esta madurez cristiana, esta vida de perfección cristiana, que es la madurez, como les decía. Entonces, así como una actividad que nos llama a ser un discípulo de Cristo, ser disciplinados, como el atleta que quiere alcanzar estos laureles, ¿cierto? Como les colocaban en los griegos, reconocer, buscar eso, mirar eso para proseguir hacia adelante. Que eso es lo correcto. Y esa meta correcta es el llamamiento en Cristo Jesús. Y ese llamamiento es un llamamiento divino que procede justamente desde arriba. Y como les decía, esas palabras que usa como perfecto también las usaban, telestoy, a los mártires, quienes habían sido, decía, perfeccionados por la espada, interesantemente. Y que ese día que habían muerto, les decían que habían sido perfeccionados. Entonces, esa es la idea, de que un día, ¿cierto?, voy a estar con mi Señor, voy a estar con Él, pero que he corrido justamente la buena carrera. Sentirme tranquilo de, como dijo el apóstol, que estoy en la carrera correcta y la forma correcta. Entonces, ahora podemos entender que concuerda con lo que decía el apóstol, de que él todavía no era perfecto. Y justamente este es un llamamiento a la madurez, a ser completos,
a seguir en este camino de Cristo, a asemejarnos a Cristo cada día, a ser como Él. Ese llamado y la vocación es lo que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, que fue una meta que no es personal, si es una meta que proviene de Dios. Entonces es una meta a ser incorruptible, a anhelar la inmortalidad en la resurrección de Cristo, anhelar cuando venga el Señor, amar su segunda venida. Él está persiguiendo, está prosiguiendo para esforzarse en esta vocación cristiana. Muchos de nosotros elegimos una carrera profesional en el mundo y nosotros vemos también eso. Nos esforzamos para seguir esta carrera profesional, o sea, un currículum profesional. En Chile carrera le dicen a lo mismo que, no sé si acá le dicen lo mismo, carrera le dicen a los estudios, a la forma de trabajar. Y yo no estoy diciendo que las carreras, se podría decir la carrera profesional, sea mala. Lo que sí, cuando no tenemos la carrera espiritual, todas las demás carreras no valen de nada. Como vimos la semana pasada, son estiércol. En consideración con la otra. No es que no valen, no tienen valor en sí, pero comparados con las otras no existen, no sirven. Cuando las metas de este mundo, ¿cierto?, son más importantes, ya vemos que son una mirada equivocada, una meta equivocada. Es un problema de claridad. Y en la práctica, algo práctico, en nuestros hijos podemos pensar, ¿qué le estamos dedicando más tiempo a los hijos? ¿Que ellos se dediquen a una carrera profesional? ¿Que ellos estudien? ¿Cuánto tiempo invertimos en esto? ¿Cuánto esfuerzo dedicamos hacia eso? ¿Y cuánto esfuerzo le dedicamos para que ellos sean fortalecidos en Cristo Jesús? Para que ellos fueran hombres maduros, para que sean hombres, ¿cierto?, después futuros esposos como el Señor manda, o buenas esposas también. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a eso? Entonces, como les decía, este tema de la carrera profesional, no es que no estoy diciendo que no estudien, todo lo contrario, sino que la prioridad está en la madurez espiritual y todo lo demás es añadido. Gracias a esa prioridad de colocar los ojos en la meta principal, todas las demás cosas van a caer. Y así va a ser un buen profesional la persona, va a ser un buen estudiante, ¿cierto? Va a ser un cristiano que impacte al mundo, una persona que impacta los lugares donde están a su alrededor. Entonces, sabemos, los corredores famosos, ¿cierto?, impactan la vida. Los atletas vemos que son conocidos por sus esfuerzos, por las formas que hacen, e impactan la vida de los demás. Entonces, esto es un llamado a no relajarnos, a seguir esforzándonos, a continuar mirando hacia esa meta. Y es por eso que el apóstol habla de esto como al cristiano como un atleta de Cristo, un cristiano como un atleta de Cristo. Entonces, algunas conclusiones podríamos ver. Y viene con una pregunta. ¿Qué tipo de atleta eres tú? ¿Qué tipo de atleta cristiano eres? O podríamos decir, ¿qué tipo de atleta de Cristo eres? ¿Eres uno que tiene una meta incorrecta o que tiene una meta clara? ¿Alguien que está estancado en el camino? ¿Uno que está traspasando las reglas, las líneas, ¿cierto? ¿Uno que está constantemente mirando hacia atrás? ¿Uno que se mira todo el tiempo hacia sí mismo, se mira hacia el ombligo? Lo bueno de esto, como les decía, son palabras de ánimo. No son palabras para quedarse solamente ahí estancado, sino que si uno está en estas situaciones, el Señor nos está llamando en forma de gracia a que nosotros podamos cambiar. Como un buen entrenador. Te dice lo bueno, te dice lo malo, pero tenés que seguir adelante. Es para eso, para que tú sigas adelante, para que te sigas esforzando. Es un llamado, ¿cierto?, como les decía, de amor de Dios,
para que nosotros cambiemos nuestro estado, para que nos vayamos a la carrera correcta, para que podamos mirar hacia adelante, para que no nos estanquemos, para que no nos desviemos. Y es un llamado, ¿cierto?, a la madurez espiritual. Es una espiritualidad realista, pero también una realidad activa. Entonces, podemos pedirle al Señor, si tú has estado en alguna de estas circunstancias, y probablemente todos, ¿cierto?, porque ese es el estado que estamos, podemos pedirle a Dios que Él nos guíe en un comienzo correcto, nos deje, que no nos deje perder esta carrera en la cual Él nos ha puesto, porque Cristo nos puso en esta carrera, que nos lleve por estos lineamientos, que nos dé la fuerza para llegar según las reglas, que podamos mantener este mismo nivel de pensamiento, que consideremos siempre este glorioso premio, en lo cual tenemos por medio de Cristo, y que podamos ser personas, cristianos maduros, que un día podemos estar con nuestro Señor y seamos totalmente perfectos, totalmente completos. Así que oremos al Señor para agradecer y para poder entregarnos a Él. Señor Santo, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Señor, usted el poder que hizo, Señor, que Jesucristo resucitara. Del mismo poder, Señor, que hizo la creación, es el mismo poder, Señor, que estamos hablando hoy día, en el cual nos puede dar la posibilidad a seguir santificándonos cada día, hacernos cada día más perfectos, asemejarnos a Jesucristo. Y es por eso que hoy día reconocemos, Señor, nuestro estado de se podría decir, atletas que hemos sido flojos, que hemos mirado hacia el lado, que no hemos dejado de estar, que no hemos tenido, Señor, como decía, la meta correcta del llamamiento de Jesucristo, de su llamamiento. Y es por eso que agradecemos hoy día, porque este es un llamado para nosotros a seguir adelante, a no ver las cosas de este mundo como más importantes, como prioritarias, sino que verlas a usted. Ayúdenos, Padre Santo, y también les damos gracias, porque en su amor y su misericordia y en su gracia nos tiene aquí presentes. Padre, guía esta iglesia, que esté llena, Señor, de atletas, Señor, de Cristo, maduros para la gloria y la honra suya, Señor, que podamos impactar este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.